Ariako sarukito opokuno nakama Ariako sarukito opokuno nakama Opokuno naitokama Aiwo Maria Boka Opokuno nakama Ashonya siko Opokuno naitokama Aiwo Maria Boka Opokuno naitokama Aiwo Maria Boka Maria Bomanka Monitanus, Maria Humanca, Monitanus. Vení, hermanos, ¿no? Vení o venga, hermanos, alegrémonos con todas estas autoridades. Importante para nosotros pelear por la autonomía, porque es que realmente desde la Constitución 91 nosotros somos reconocidos de igual de condiciones, ¿no? Pero nosotros peleamos tanto la autonomía porque la autonomía es la base para usted poder negociar su política. Nos han negado la participación, nos han invisibilizado históricamente. Nos ha cobrado 3 vidas. Un hermano Tacana, una hermana Sidionó, con su hijo. Me duele mucho, pero no puedo ocultar, hermanos, ¿cómo nos vamos a ir sin título en nuestro territorio? ¡Adelante, compañeros! A José vivo o muerto tenemos que llegar. Desde la colonización, los pueblos originarios de América Latina han luchado por conservar su integridad cultural y territorial. Recién en las últimas décadas han logrado que los estados les reconozcan sus derechos, y entre ellos el derecho a sus territorios. La permanente amenaza de empresas extractivas, de madereros y colonos a sus territorios, recursos y saberes, ha potenciado la demanda de autonomía indígena en el marco de los estados existentes. Bastante gente somos, sin conocer, ustedes dicen, ¿para qué necesitan indios? Tantos terrenos, ¿para qué necesitan indios? Vagos, dicen ustedes, tal vez por equivocación. La lucha reivindicativa de los pueblos indígenas ha permitido que en algunos países se les reconozca el derecho a la autonomía, al autogobierno de sus territorios. La Constitución permite que los pueblos indígenas puedan constituirse en gobiernos autónomos locales, entidades administrativas llamadas CTI o Circunscripción Territorial Indígena en el Ecuador, ETI o Entidad Territorial Indígena en Colombia, TIOC o Territorio Indígena Originario Campesino en Bolivia. Históricamente el poder político, económico, se ha forjado en base a la explotación del indio. Pero esta vía municipal o la conversión de los actuales municipios en municipios indígenas es solo un parche, pues lo que muchos quieren es poder ejercer la autonomía en el marco de sus territorios, lo que se ha dado en llamar la vía territorial. Nosotros somos propios indios que vivimos con nuestras costumbres, con nuestras ideas, con nuestros trabajos, con nuestras fuerzas, con nuestras manos, sin apoyo de nadie. En Ginebra hemos discutido en el 87 de que debe donarse, debe declarar cada país para los pueblos indígenas de que siempre hemos vivido, hemos estado ahí cuidándolos todos los recursos naturales. Entonces esto hemos dicho de que nos corresponde de administrar un día. Bueno, en Ecuador las nacionalidades indígenas desde su proceso de organización que inició hace más de 35 años, hemos venido luchando
por dos objetivos fundamentales. Uno, construir el Estado plurinacional del Ecuador, y dos, ejercer los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el marco de sus territorios, con un gobierno propio, con un sistema de legislación propio, a fin de planificar su propio desarrollo desde su visión de vida. Si usted tiene una autonomía, entonces vamos a negociar esa autonomía, pero que sea compatible a nuestro uso y costumbre, no a la autonomía que mande el Estado. El intercambio de experiencias y reflexiones entre las organizaciones indígenas es una herramienta esencial para potenciar los logros y avanzar hacia la consolidación de la autodeterminación de sus naciones. Para nosotros es un día especial de recibirlos a ustedes, hermanos, ¿no?, del país de Perú, de Colombia y Ecuador, ¿no? Un saludo de fraternidad a todos los hermanos indígenas de estos diferentes países. El concepto de territorio es un concepto abarcador que nos permite entender la dinámica que se ha dado de los pueblos indígenas en términos de su interpelación al Estado. Provoca y sacude las estructuras del poder, pero este concepto que expresa una relación viva sirvió para ir perforando a ese Estado excluyente de los pueblos indígenas que no visibilizaba la realidad de los pueblos indígenas de tierras bajas. Históricamente, el Estado ecuatoriano se ha declarado constitucionalmente como un Estado unitario, como un Estado monocultural. Desde esa perspectiva ha excluido a los pueblos indígenas en todos los niveles. Ahorita, digamos, con la Constitución se establece que los indígenas pueden optar por constituir entidades territoriales indígenas que hacen parte, digamos, de la estructura del Estado en el nivel local. A nosotros nos ratifican en el 91 y dicen, bueno, son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, en aquel entonces reconocido e inscrito ante el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio del Interior y Justicia. Lo que la Constitución dice es que la nueva división del país, que antes venía siendo por departamentos y municipios, pasa a ser entonces departamentos, municipios, y en el mismo nivel de los municipios establece las entidades territoriales indígenas. Hablar de entidades territoriales indígenas en el caso del Amazonas es un tema muy complejo. Yo sé que a los compañeros bolivianos y los compañeros ecuatorianos les da duro porque nosotros no iniciamos por ganar un espacio como municipio. Nosotros iniciamos como ganar un espacio territorial primero. En Ecuador la nueva constitución reconoce que los pueblos indígenas pueden constituir circunscripciones territoriales indígenas como regímenes de gobierno especial, ¿no?, regímenes de autogobierno especial. Pero pone una limitante, y la limitante es que solo es posible construir circunscripciones territoriales en el marco de la organización político-administrativa del Estado. Lamentablemente, los procedimientos constitucionales no coinciden siempre con esta vía de construir la autonomía de los pueblos indígenas en el marco de sus territorios ancestrales, sino que establece un procedimiento complejo. La Constitución boliviana dice que la autonomía indígena puede ser territorio indígena, puede ser municipio y puede ser región. La jurisdicción municipal
la población de esa jurisdicción municipal que tiene mayoría indígena puede organizar un referéndum, ¿no? Y decidir convertir esa jurisdicción en autonomía indígena. Por lo tanto, ya la entidad que va a gobernar esa jurisdicción municipal no va a ser un municipio, sino va a ser la autoridad indígena que se estatuya a partir de los estatutos que haya. Es decir, si se constituye el gobierno autónomo de Lomerío de base territorial, desaparecería, digamos, la estructura municipal. Tiene que primero hacer un trámite administrativo para convertir lo que ahora se llama Tierra Comunitaria de Origen, TCO, a territorio indígena originario campesino, que es la nueva categoría de la Constitución. Vuelve del Constitucional con la aprobación, se hace una aprobación por usos y costumbres y después se convoca a un referéndum para aprobarlo de manera definitiva. Fíjense, una vez que sale del Tribunal Constitucional ya tendría que estar aprobado. No, por referéndum. O sea que se le abre una nueva oportunidad para unos contrarios de podértelo dar vuelta por él. Entonces el Estado ha priorizado la vía municipal. Compañero de Huacaya, él es un ejemplo de un municipio que ha hecho la vía de municipio indígena. Y el caso de la compañera de SICOL, según yo interpreto, es el caso que han decidido, no, yo peleo por la vía territorio indígena autónomo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los compañeros que optaron al municipio? El municipio estaba, se lo tomaron, pusieron, digamos, definieron el candidato en una asamblea comunal, entraron al municipio. Se actúa con el pensamiento ajeno. No. Entonces, eso es lo que yo le he podido diferenciar. Ahí ya no estamos hablando de autonomía. O sea, actuamos como cualquier municipio o cualquier instancia de gobierno. Yo creo que se dieron cuenta, como una estrategia estamos haciendo nosotros. Le hemos ordenado al alcalde de que trabaje con las actuales leyes municipales, que trabaje así. Mientras eso vamos a terminar el estatuto y así presentarles a nivel de gobierno para la aprobación del estatuto y así ya tomamos ya lo que es la autonomía territorial. En los pueblos indígenas que tienen territorios dispersos o que no tienen continuidad territorial, puede ser viable la vía municipal, pero en pueblos indígenas que tienen territorios continuos y que estamos dentro de la división política administrativa en municipios o provincias, se podría llegar al gobierno local como un proceso transicional, pero el objetivo sería la construcción de los territorios autónomos, la autonomía territorial de los pueblos indígenas. También ha quedado en la ley marco de autonomías que se pueden agregar espacios territoriales como los distritos, que ya es la óptica más territorial, no solamente poblacional. Entonces eso, digamos, conlleva a que la autonomía indígena, si bien tiene dos vías en este momento, esas dos vías que pueden ser las vías genéricas, estas vías genéricas son vías genéricas que se van a construir también a partir de procesos de agregación territorial. Los derechos reconocidos en el papel pueden permanecer allí mientras no haya decisión de los propios pueblos indígenas a aplicarlos, a ejercerlos. Y nosotros hemos luchado por eso, y ahora es la gran oportunidad de ponernos a implementarlos, a ejercerlos. Los poderes económicos, las corporaciones privadas siempre han considerado que los recursos existentes en territorios indígenas, como el petróleo, las minas, la madera, los recursos de la biodiversidad, el recurso agua y otros recursos importantes, es propiedad de ellos. Ellos siempre han querido controlar, explotar y seguir beneficiándose de eso. Entonces, el temor básico para la derecha de conceder derecho a los pueblos indígenas sobre territorios, sobre sus recursos, es porque hay ese interés de controlar y apropiarse de esos recursos existentes en nuestro territorio. Bueno, según la Constitución, los recursos del subsuelo son propiedad del Estado, definitivamente. En el marco de los derechos colectivos se reconoce a los pueblos indígenas de gestionar
los recursos del bosque, conservar ecosistemas. El modelo continúa siendo un modelo extractivista, de tendencia capitalista. Entonces este extractivismo estatista que le llamamos nosotros, porque es un extractivismo que tiende, digamos, a la nacionalización, tiende a mejorar las condiciones en cuanto a coparticipación tributaria, todavía no ha incorporado una visión de conservacionismo, si se quiere, de los recursos naturales. En el caso colombiano, yo decía, de manera general, los indígenas están en contra, digamos, de la explotación de los recursos del subsuelo. Pueden haber diferencias, efectivamente, digamos, en el norte del país, en La Guajira, los indígenas han dejado sacar carbón, gas, de todo, y simplemente, digamos, tienen una posición de aparente asimilación y permiten negociar todos esos recursos naturales y siempre y cuando les den una plata. Pueblo guaraní queremos conservar lo que es biodiversidad, porque ningún ONG ha venido a defender a la nación guaraní, porque directo entra la empresa petrolera. En el caso del resguardo Yaiguejá-Paporis, que aquí vino un representante, Gerardo Macuna, donde ellos decidieron, digamos, constituirse como un parque nacional con la doble condición de territorio indígena y parque nacional, para que con el territorio indígena protejan los recursos del suelo y con el parque nacional se puedan proteger los recursos del subsuelo, ya que en Colombia está terminantemente prohibido, digamos, la explotación de recursos del subsuelo en áreas de parques nacionales. Se acaba el petróleo y después nos quedamos cruzados, ¿qué hacemos? ¿A dónde va ese recurso? Entonces, comenzamos a analizar los problemas pragmáticos, y mucho menos la autonomía, ¿con qué financiamos? Ahí está el petróleo, está saliendo. Entonces, hay pueblos que se mantienen una posición no. Por ejemplo, el pueblo Achuar, la nacionalidad Achuar, no quiere ni sentarse a la mesa de negociaciones para tocar el tema del petróleo, y su posición es radicalmente no. Y tenemos que respetarlo. Sobre todo se ve la no aplicación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas bajo estándares que están reconocidos en nuestra reciente constitución, pero también están en el derecho internacional. Que solo a un grupito nomás le estaban dando, y eso que no le estaban consultando, sino como un tipo taller le estaban haciendo. O sea que ellos venían y escuchaban y así podían legalizar o lo que querían hacer. A veces no hay voluntad de los ministerios, de las autoridades competentes de llevar a cabo estas consultas, pero muchas veces el pueblo indígena, que si bien no lo puede hacer en los marcos formales, una consulta que contemple recursos, contemple institucionalidad, hay presión desde la organización para que muchas veces el Estado vaya a hacer la ejecución de la consulta. No nos hemos puesto de acuerdo todas las naciones en el país para negociar con el Estado la implementación, la aprobación y promulgación de una ley sobre la consulta que tenemos. Está establecido en la Constitución, está establecido en los tratados internacionales, pero ahí nos ha faltado ese poder entre todos de sentarnos a conjuncionar nuestras ideas y visiones diferentes que tenemos sobre el tema. Ustedes nos dijeron, bueno, ¿usted qué piensa de los servicios ambientales? Nada, no pensamos nada, porque si usted lo piensa para negociar, eso no es para negociar. ¿Cuántos miles de años los pueblos indígenas vienen manejando los servicios ambientales? Y somos los que estamos mitigando, reduciendo desde nuestro contexto cultural. Ahora, no nos van a embolatar la cabeza, no vamos a pagarle por los servicios. ¿No? ¿Qué pena contigo? Usted dice que usted con los recursos de los servicios ambientales va a mejorar la calidad de vida y los planes de vida de los pueblos indígenas, ¿no? La transferencia fue una bomba para nosotros, le dije. Y no quiero que los recursos de los servicios ambientales sean la segunda bomba para los pueblos indígenas. Hemos concluido en que el proyecto en sí no es negativo, sino el mecanismo en cómo se lo implementa. Hemos concluido en que el proceso debe ser muy transparente, de quién lo dirige, qué actores se benefician, qué ONGs monitorean y quién en realidad se beneficia de los proyectos. Dentro de este marco, si hay este cumplimiento, no hay ningún problema de la implementación de estos bonos de carbón. Los pueblos con conocimiento de lo que hay detrás asuman la definición si entran o no en estos programas,
pero que esta entrada no implica jamás la claudicación de justicia ambiental respecto a los países del sur con el norte. Personalmente creo que hay cosas, efectivamente, que REDD puede ser una oportunidad, pero puede ser una amenaza. Y además, si es una oportunidad o una amenaza, va a depender mucho de circunstancias y de características muy concretas de esa organización indígena. Lo que los compañeros concluyen es que frente a los proyectos de carbono, los megaproyectos hidroeléctricas, el caso de las madereras, piden que estos gobiernos progresistas respeten el derecho a la vida y el ejercicio libre de la autodeterminación. Nosotros no lo castigamos como se piensa, ¿no?, de agarrarlo y darle, ¿no? Entonces, según el delito que ellos hagan. La visión no es sancionar por sancionar, sobre todo la preocupación principal es la recuperación. Y ellos dicen, nosotros queremos nomás que nos arregle aquí en la comunidad, no queremos ir más allá. Entonces van a ser sancionados o pagan su multa. ¿Qué prefiere usted? Aquí hay para trabajar, lo va a limpiar esto, o si no, usted paga su multa. Entonces, si él no quiere pagar, él pide la sanción. No, yo quiero que me sancionen, ¿no? Entonces, al pedido de esa persona, entonces decimos cuánto le podemos dar. Si no puede resolver el problema, la autoridad comunal tiene que pasar directamente al capitán grande que llamamos nosotros. Bueno, en caso contrario, no puede arreglar ese tema, el problema del capitán grande pasa directamente a la organización. Entonces son 3 pasos fundamentales que nosotros en el norte amazónico se utiliza. Entonces, no funcionan estos 3 poderes dentro del pueblo indígena, entonces prácticamente se pasa a la justicia ordinaria. Lo de la justicia propia sí está reconocido plenamente en la Constitución y en la normatividad colombiana, se ha desarrollado como la mayoría de los derechos indígenas a través de jurisprudencias, de casos que han llegado a la Corte Constitucional y que, digamos, ha tenido una visión progresista hacia el favor de los derechos de los pueblos indígenas. Hay cosas que por estatuto son definidas y que están al alcance de las autoridades locales, pero cuando esto ya tiene otra dimensión, cuando ya debe ser tratado de otra forma, entonces hay un acuerdo entre las mismas autoridades. Y entonces, según el acuerdo que estos consideren, pues se hace otro tipo de juicio. El tema de la justicia indígena es parte del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a aplicar la justicia indígena, administrar la justicia indígena en el marco de sus usos y costumbres. Todavía no se ha establecido una ley específica que compatibilice la aplicación de la justicia indígena en el marco de la justicia general ordinaria del país. Y en otra información, la CIDOB justifica la golpiza a Marcial Fabricano. Explican que fue castigado bajo la justicia comunitaria, ya que rige desde hace mucho tiempo en estas organizaciones. Por las acciones que de manera reiterada fueron realizadas por Marcial Fabricano en contra de nuestras organizaciones indígenas, las mismas que incluso lesionaron intereses económicos. En el marco de la actual constitución política del Estado, la jurisdicción indígena goza del reconocimiento y se garantiza su ejercicio facultando a las autoridades naturales la administración de justicia. Hemos observado que entidades y personas interesadas pretenden criminalizar tanto a las autoridades naturales y a los hechos conocidos. En la actual Constitución, uno de los temas fundamentales es que la Constitución dice que hay igual jerarquía entre los derechos, ¿no? Entre el derecho de la jurisdicción indígena originaria campesina, el derecho de la jurisdicción de la justicia ordinaria, de la jurisdicción agroambiental y de las jurisdicciones especiales. Es decir, que ahora ambas están en igual jerarquía.
viola ya los derechos de los pueblos, no solamente de una comunidad, sino del pueblo íntegro, como ha sucedido con Marcial Fabricano, ¿no? Desde muchos años venía haciéndose porque era empleado de Podemos, más que todo un partido político, tenía fuerza, tenía recursos, entonces agredía a la gente, se entraba por un lado, nosotros con la policía, con los empresarios, hacía contratos, entonces ahí es donde la gente ya se enoja, pues. En el TICNI son 64 comunidades, hay un encuentro de corregidores grande y saca una resolución, que ya había otra primera, entonces no se lo consiente, no tiene pisada, digamos allá, ¿no? Primero le dicen, no, váyase, y no quiso, porque él, en lugar de levantar y dice, se sienta, muy bien, entonces usted se va a someter a lo que nosotros vamos a decidir. Parece que las resoluciones que dicta la autoridad indígena son resoluciones de cosa juzgada, es decir, ninguna autoridad de la justicia ordinaria podrá decir que esa resolución está mal o que tiene que revisarla, digamos, no. Es cosa y tiene cosa de valor juzgada y tiene que ser atacada tanto por los miembros de la comunidad y respetada por las otras jurisdicciones. Y hubo un caso donde también en el Cauca que cogían a la gente y le daban unos latigazos, entonces se llevó eso a la Corte Constitucional y la Corte lo que dijo era que eso era, digamos, como una práctica tradicional y que estaba dentro de su marco cultural hacerlo y que de pronto era más grave meter a una persona en una cárcel que pegarle 4 latigazos y ya devolverla para su casa, ¿no? Sí, bueno, los cepos son también una estrategia que han adoptado las organizaciones, las naciones indígenas en concreto, los consejos educativos de pueblos originarios, para desde la educación fortalecer todo este proceso de demanda de la autonomía indígena. Los cepos se empiezan a constituir el año 97 en una apertura que logramos con la implementación de la Ley de Reforma Educativa, la 1565. Con la Ley de Reforma Educativa no si bien se habla de educación intercultural bilingüe, se habla de currículos diversificados que tenían que estar contextualizados a las regiones locales, eso no se ha podido dar en la práctica. Por esas situaciones, como dicen, de la imposición que logra hacer el Estado. ¿No? Aquí yo pongo el maestro y aquí yo pongo diseño curricular para que se aplique. Actualmente estamos en diálogo con el Estado para que también desde el Estado haya como ahora la Constitución establece que la educación es una competencia compartida, podemos decir, en este caso en el tema de la Ley Marco de Autonomía se establece una competencia concurrente, entonces para que el Estado empiece aplicar eso que es un mandato constitucional. ¿De dónde vienen los profesores? ¿Dónde han sido formados los profesores? ¿Qué cambia en la forma de pensamiento y la forma de cómo hay que apoyar a la nacionalidad para robustecer toda la riqueza cultural propia? El logro importante para los pueblos indígenas de Tierra Baja es la Escuela Normal Superior, ¿no? Que funciona ahorita en Camiri. El otro logro es la Universidad Indígena que lo tenemos en la zona de Macharetí, en el Chaco. Por más de 20 años, cerca de 22 años, vienen ya aplicando un programa de educación bilingüe intercultural. Hay una estructura, hay una organización, hay una institucionalización en el país, es una dirección nacional que planifica, que dirige la educación bilingüe intercultural en todas las nacionalidades. La educación lo hemos diseñado como una estrategia para educar al niño de una nueva división político-administrativa, porque antes venía siendo administrada por los curas, por la Iglesia Católica, y ahorita pues
y la organización ya venía asumiendo esas competencias, sino que ya se formalizó de lleno, pero mediante una acción judicial, una demanda al Estado para que cumplieran en liquidar esa educación y contratarla con nosotros. O sea, yo soy Gobernación del Amazonas y si yo puedo, yo presto el servicio directamente porque es una función constitucional mía. Yo la presto cuando tengo cómo hacerlo. Cuando no tengo cómo hacerlo, yo lo tengo que contratar, pero yo no puedo dejar de hacer esa función constitucional que es dar una educación a los niños. Como aquí el gobierno no lo podía hacer ni lo estaba haciendo, tenía que formalizar, o sea, contratarlo, hacerlo él, pero a través de otro. Y en ese caso ya estábamos nosotros asumiendo esa responsabilidad. La responsabilidad del Estado es girarnos los recursos para el funcionamiento de todo un sistema educativo. Y le dijimos nosotros al gobernador, pero ¿qué es para usted escuela y qué es para usted educación? Porque si para usted es escuela o educación la infraestructura, nosotros como organización le decimos llévese sus tablas viejas. Y si usted nos contesta que para usted educación es su maestro, nosotros le respondamos llévese su maestro nombrado. ¿No será, esta sería la pregunta provocadora, que ciertas modalidades de educación popular, intercultural, bilingüe y de adultos a ratos condena a mayor exclusión? ¿Cuál va a ser el mecanismo que nos va a llevar a ser libres, digamos, ¿no? De despojarnos de las imposiciones? Para mí fundamentalmente eso pasa por los recursos humanos, cómo los formamos con base cultural propia, pero no para que se aíslen, sino para que sean interculturales con el resto de la sociedad que no es indígena. Y es obvio que la tarea que viene por delante ya no es solamente la reivindicación, es el ejercicio de la autonomía. Les invito a darnos todos un gran aplauso porque nos lo merecemos.